Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. No todo el oro brilla, y no todo lo que brilla tiene corazón. Eso era lo que decían los trabajadores de la majestuosa mansión de los Herrera, una propiedad que se extendía por colinas verdes, con cercas de hierro forjado y jardines que parecían sacados de un cuento. Dentro de esa belleza vivía un hombre que nadie quería cruzarse. León Herrera, un millonario joven, arrogante, de mirada penetrante y pasos que resonaban como orden. Tenía el poder de controlar con el silencio. Su presencia imponía respeto, miedo e incluso temblores. Los empleados lo saludaban sin mirarlo a los ojos. Cada movimiento de León parecía calculado, frío, distante. Nunca se le había conocido una sonrisa sincera, nunca una caricia, nunca un gracias. Pero todo cambió un lunes cualquiera. Uno de esos días que parecen inofensivos, pero esconden un terremoto. Llegó a la casa una nueva empleada, Isabela, una joven con una mirada limpia, cuerpo delicado, y esa forma suya de caminar, como si no supiera el efecto que causaba. Su perfume, Dios, era una mezcla suave de flores frescas, como si llevara primavera en la piel. Desde el primer momento que León la vio, algo se removió dentro de él, algo incómodo, algo que no entendía, y eso lo irritaba. Intentó imponerse. La miró con esa intensidad que doblegaba a cualquiera. Le hablaba con tono seco, buscando verla temblar. Pero ella, «Señor Herrera, ¿necesita algo más?», le decía con voz firme pero amable, como si no supiera que estaba frente al hombre que todos temían. Él no estaba acostumbrado a eso. A que alguien no se intimidara. A que alguien lo mirara como un igual. Y cada vez que Isabela pasaba cerca, dejando en el aire ese rastro de aroma y esa mirada tranquila, León sentía una presión en el pecho. No era amor, no aún, era algo más salvaje, más primitivo, un deseo que nunca había sentido, y eso lo confundía. Porque él siempre había sido el que dominaba la situación. Pero esta vez la presa era él. Y tú, lector, si hubieras estado ahí, si hubieras visto cómo León se quedaba inmóvil cuando ella cruzaba el pasillo, entenderías que esta historia no tiene nada de común, porque no es solo deseo, no es solo poder, aquí hay algo más, algo que va a desatar una tormenta que está por comenzar. Los días comenzaron a cambiar en la mansión desde que Isabela llegó. No lo decía nadie en voz alta, pero se notaba en el aire, en los ojos de los empleados, en la forma en que el propio León Herrera se comportaba. Aquel hombre que caminaba como si el mundo fuera suyo, ahora parecía distraído, pensativo, hasta nervioso. ¿Viste cómo la mira?, susurraban las cocineras en la cocina, con los ojos bien abiertos y las manos apuradas en los sartenes. Ese hombre jamás se había fijado en nadie, y ahora no le quita los ojos de encima. Isabela, por su parte, seguía siendo la misma, tranquila, respetuosa, pero firme. No le temía, no bajaba la mirada, y aunque sabía perfectamente quién era León, no le daba ese poder que todos le regalaban sin que él lo pidiera. Y eso lo desarmaba. León intentó de todo para ponerla en su lugar. Un día le gritó sin motivo, solo para ver si reaccionaba. Ella lo miró con esos ojos serenos y simplemente respondió, «¿Algo más, señor Herrera?». Ese tono, esa forma de mantener la calma, lo sacaba de quicio, pero no de enojo, de deseo. No podía explicarlo, pero empezaba a soñar con ella. A veces se la imaginaba caminando por los pasillos y cuando despertaba, su cuerpo estaba empapado en sudor. Jamás le había pasado algo así, jamás. Y no era solo su belleza, era algo más, su olor, su piel, su silencio. Una tarde, después de que todos los empleados se fueron, León se quedó solo en la mansión, o casi solo.
Isabela aún terminaba de limpiar el salón principal, agachada, con su cabello recogido y un vestido sencillo que, sin querer, marcaba la curva de su cintura. León la observaba desde la puerta, apoyado en el marco, en silencio. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo la sala de tonos dorados y sombras largas. Y en ese instante, él lo decidió. Cerró la puerta principal, luego la del jardín. Una por una, todas las entradas quedaron trancadas con llave. Las escondió y volvió a donde ella. «Sabe que ya todos se fueron, ¿verdad?», le dijo con una voz más baja, más pausada. «Sí, señor. Estoy por terminar». «No hay prisa», respondió caminando lentamente hacia ella. «Quédese un poco más». Isabela se levantó, se sacudió el delantal con naturalidad y lo miró sin rastro de miedo. «¿Necesita algo más de mí?». Él tragó saliva, por dentro ardía, pero por fuera seguía con esa postura de hombre elegante, seductor, poderoso. Y sin embargo, su corazón latía como nunca antes. Sentía las palmas húmedas, el pecho apretado. Ella pasó junto a él, despacio, como si no supiera lo que provocaba. Y León se quedó inmóvil. El perfume a jazmín y vainilla que salía de su cuello lo golpeó como una droga. Sus piernas temblaron. La vio alejarse por el pasillo, despacio, sin mirar atrás. Y en su mente solo había una palabra: quiero. Pero no era tan fácil. Porque aunque él pensaba que ella era una muchacha inocente, había algo en ella, algo escondido, que lo descontrolaba por completo. Era ella quien lo tenía atrapado. Ella era el cazador y él la presa. Esa noche León no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación. Pensaba en ella, en su boca, en su piel. Y se preguntaba: «¿Qué demonios me está pasando?». Pero lo peor es que sabía que apenas era el comienzo. «¿Y tú, que estás leyendo esto? Dime una cosa. ¿Alguna vez te has sentido dominado por alguien sin que esa persona diga ni una palabra?». Eso le estaba pasando a León Herrera, y no había escapatoria. Los días siguientes fueron una mezcla peligrosa de provocación y silencio. La mansión seguía funcionando como siempre. Los empleados iban y venían, el jardín era podado, los pisos brillaban, las cortinas se abrían puntualmente. Pero algo había cambiado, algo que no se decía, pero se sentía. Y era que, entre León e Isabela, se estaba jugando un juego silencioso que nadie más podía ver. Ella caminaba por los pasillos con su aire tranquilo, con la misma ropa sencilla de siempre, pero ahora había algo en su forma de moverse. Un ligero vaivén de cadera, una sonrisa sutil, una pausa extra al agacharse. ¿Lo hacía a propósito? ¿O era León quien ya no podía ver con claridad? El millonario estaba perdiendo el juicio. Y lo peor es que se daba cuenta. La observaba desde lejos, la seguía con la mirada, y cuando se cruzaban, sus ojos se clavaban en los de ella, como si quisiera atravesarla con el pensamiento. Una tarde, mientras Isabela recogía las sábanas del piso superior, León la sorprendió desde atrás. «Isabela», dijo con voz baja como quien no quiere asustar. Ella se giró despacio, sujetando una sábana blanca entre las manos. «Sí, señor. ¿Siempre fue así de valiente?». Ella lo miró directo a los ojos. «¿Valiente por qué?». Él dio un paso hacia ella. «Porque no me temes, todos aquí me temen, tú no». «¿Y eso le molesta?». «Me intriga», dijo, acercándose aún más. «Me confunde, me gusta». Ella bajó la mirada apenas un segundo, lo justo para dejarlo con la duda. Y luego, con esa voz suavecita que parecía hecha de miel y fuego, respondió: «Yo solo soy una empleada, señor, no tengo por qué temerle». Y se fue, así, como si nada. Pero para León no era nada, era todo. Esa noche no pudo concentrarse en nada. Canceló reuniones, ignoró llamadas, dejó enfriar su café favorito. Estaba perdido, completamente absorbido por esa mujer que no buscaba su atención, pero que lo tenía atrapado hasta el alma. Y entonces comenzó el verdadero juego. Él empezó a quedarse más tiempo en la mansión, bajaba a desayunar a la misma hora que ella limpiaba la cocina.
Hacía llamadas desde el comedor para observarla doblar servilletas en el fondo. Pasaba por el pasillo principal solo para oler su perfume en el aire. Y ella lo sabía. Un día, Isabela entró a la biblioteca para limpiar y lo encontró ahí, en el sillón, con una copa de vino en la mano, vestido con una camisa desabrochada, mostrando parte del pecho. ¡Qué coincidencia, ¿no?, dijo él con una media sonrisa. ¿Coincidencia o estrategia?, respondió ella sin miedo, sin vacilar. Y ahí León sintió el verdadero vértigo, porque ya no era solo deseo, era adicción. No podía dejar de pensar en su piel, en su voz, en cómo lo miraba. Y cada vez que ella pasaba cerca, con ese olor dulce y esa calma que parecía imposible, su cuerpo se tensaba, se encendía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión, Isabela fue la última en irse. Los demás empleados ya habían salido corriendo por el mal tiempo, pero ella se quedó a terminar de lavar los platos. León, desde las sombras del salón, la observaba, y en su mente una idea empezó a tomar forma, una idea tan peligrosa como inevitable. Esta noche no la dejaré ir, pero lo que no sabía es que ella también tenía sus propios planes. ¿Y tú que estás leyendo esto? Dime, ¿alguna vez jugaste con fuego sabiendo que te podías quemar? Porque esto apenas está empezando. La lluvia caía con furia sobre los techos de la mansión. Los relámpagos iluminaban por segundos los ventanales altos, y el viento golpeaba las ramas de los árboles contra las paredes, como si quisieran entrar. Esa noche, los empleados se habían ido antes de lo normal por miedo a quedar atrapados, pero Isabela, ella se ofreció a quedarse un poco más. «No tengo a dónde correr», dijo con esa calma que ya era su firma. «Mejor termino lo que me falta y después veo cómo me voy». León escuchó eso desde el segundo piso, y entonces, sin pensarlo demasiado, bajó con paso lento, como si cada escalón lo acercara a un destino que ya no podía evitar. La observó desde el marco de la puerta. Ella lavaba unos platos en la cocina, cantando bajito una canción que él no conocía. Llevaba una blusa sencilla, su cabello algo desordenado y un brillo en la piel que la hacía ver diferente. Más mujer, más real, más peligrosa para su autocontrol. Y ahí lo decidió. Uno a uno fue cerrando los accesos de la casa. Primero la puerta del comedor, luego la del salón principal, después las traseras. Giró la llave de cada una con ese gesto firme que lo caracterizaba, y luego escondió las llaves. Caminó hacia la cocina. «Parece que la tormenta va para largo», dijo con voz baja, casi susurrada. Isabela se giró, le sonrió con gentileza, y secándose las manos, respondió: «Sí, creo que me va a tocar dormir aquí esta noche». Él levantó una ceja. «¿Aquí?» «¿Dónde más, señor? Afuera está imposible». León se acercó lentamente. «Entonces, será una noche larga». Sus ojos se encontraron, y por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo, fue eléctrico. Pasaron horas. Él la invitó a tomar algo en el salón. Ella aceptó. Hablaron de cosas simples al principio, de la lluvia, de lo antigua que era la mansión, de que ella nunca había estado en un lugar tan grande. Pero poco a poco, las palabras empezaron a tener dobles sentidos. Las miradas se alargaban, las risas eran más suaves. El ambiente se fue cerrando como una niebla espesa que cubre todo. En un momento, Isabela se levantó y caminó frente a él, rumbo a la cocina a buscar otra copa. El perfume de su piel quedó flotando en el aire, como una caricia invisible. Y León se quedó paralizado. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se aceleró. No entendía por qué esa mujer lo desarmaba tanto. Él, que había tenido a tantas. Él, que siempre era el cazador. Pero con ella no podía. Había algo en esa mezcla de inocencia y seguridad que lo volvía loco. «¿Por qué me haces esto?», le preguntó de pronto en voz alta, sin filtros. Ella se detuvo. Lo miró por encima del hombro. «¿Hacerte qué, señor?» «Esto, lo que me hace sentir. No puedo dejar de pensarte, de verte, de querer tocarte». Isabela volvió la vista al frente, como si no hubiera escuchado.
pero sus mejillas estaban rojas y sus manos temblaban. Él se levantó, caminó hacia ella. La sujetó suavemente del brazo con fuerza contenida. Ella lo hizo, y lo que vieron sus ojos no fue un hombre arrogante, ni un millonario con poder. Fue un hombre confundido, deseoso, perdido. Ella respiró hondo, y entonces se soltó con delicadeza. «Voy a preparar el cuarto de huéspedes para dormir. Buenas noches, señor Herrera». Y se fue. Lo dejó ahí, con el corazón latiéndole en la garganta, el cuerpo hirviendo y la cabeza a punto de explotar. Pero esa noche no había terminado. No todavía. A la medianoche, cuando el cielo rugía con más fuerza, ella apareció en el pasillo. Llevaba una bata blanca encima del pijama y una vela en la mano. «¿Le molesta si me quedo aquí un rato? En mi cuarto se fue la luz y los truenos me asustan». León se levantó de inmediato. «Claro, quédate». Ella se sentó en el sofá, al otro extremo del fuego. Y por varios minutos no dijeron nada, solo se miraban de reojo. Y el deseo crecía. Una tensión que se podía cortar con un suspiro. Él se acercó. Ella no se movió. «Isabela», susurró, mientras sus manos se posaban en sus mejillas. Y en ese momento, la tormenta de afuera se volvió nada comparada con la que estalló dentro de la mansión. La lluvia seguía golpeando los ventanales como si quisiera entrar. El fuego en la chimenea bailaba lento, proyectando sombras doradas sobre las paredes antiguas de la mansión. Y ahí estaban ellos, sentados frente a frente. León con el corazón acelerado, Isabela con la respiración contenida. No se escuchaba más que el crujir de la madera y algún trueno lejano. Pero el verdadero ruido era el que hacían sus cuerpos por dentro. La tensión, el deseo, la curiosidad de lo prohibido. Todo estaba ahí, flotando en el aire como una tormenta que no se atrevía a estallar. León la miraba como si fuera la primera vez que veía a una mujer. Sus ojos se detenían en cada detalle. La curva de su cuello, la forma en que sus labios se humedecían con la lengua, el ligero temblor de sus dedos sobre la bata. Él sentía que ya no podía fingir más. Se acercó. «No tienes idea de lo que me haces sentir», murmuró mirándola directo a los ojos. Isabela bajó la mirada, pero no se apartó. «No es correcto», susurró ella con voz baja pero temblorosa. «Lo correcto me dejó de importar desde que llegaste a esta casa». Y entonces, como si el mundo se detuviera por un segundo, León se inclinó, tomó su rostro entre las manos y la besó. No fue un beso suave, fue un beso urgente, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. Un beso con hambre, con rabia, con ternura escondida. Un beso que lo dijo todo sin decir nada. Y ella respondió. Isabela no se resistió, no huyó. Cerró los ojos y se entregó al momento como si también lo hubiera esperado. Sus manos se apoyaron en el pecho de León, sintiendo su corazón latiendo con fuerza. Sus labios se abrieron apenas, y su lengua encontró la de él con una dulzura que lo volvió loco. Fue una explosión silenciosa, una mezcla de fragilidad y fuego. Después de varios segundos eternos, se separaron. Sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra. Respiraban agitados, como si hubieran corrido kilómetros. Ninguno decía nada, pero en el fondo sabían lo que acababa de pasar. Ese beso no fue solo deseo, fue el comienzo de algo, algo que ya no podían detener. «Perdóname», dijo ella en un susurro. «¿Por qué?», preguntó él acariciando su mejilla. «Porque tú estás acostumbrado a controlar todo, pero conmigo no vas a poder». Esa frase lo atravesó, lo dejó sin aire. León la miró con una mezcla de sorpresa, miedo y admiración, porque tenía razón. Ella era diferente. No era una mujer que podía comprar, ni manipular, ni poseer. Ella era libre, y eso lo volvía adicto. Esa noche, Isabela se quedó dormida en el sofá, envuelta en una manta. León no pudo cerrar los ojos. Se quedó mirándola mientras dormía, con el pecho lleno de algo que jamás había sentido. ¿Era amor? ¿Era obsesión? ¿Era deseo disfrazado? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. Ya no había vuelta atrás. Y tú, que estás sintiendo esta historia desde dentro, dime, ¿alguna vez alguien te besó y te desordenó la vida entera? Porque eso le pasó a León Herrera. Y eso
apenas es el principio. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Los pasillos de la mansión parecían más estrechos, las habitaciones más silenciosas, el aire más denso. León Herrera, ese hombre que siempre había tenido el control de todo, de los negocios, de la gente, de sus propios sentimientos, ahora vivía con el corazón desordenado y la mente atrapada en un solo pensamiento. Ella. ¡Wow! Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos muchas más historias como esta esperándote. Isabela seguía trabajando como si nada. Barría, limpiaba, lavaba, pero había algo nuevo en sus movimientos, una cadencia diferente, una forma de caminar más lenta, como si supiera que él la estaba mirando desde el pasillo. Una manera de agacharse, de alzar la mirada justo cuando él pasaba, de rozarle la mano al entregar una bandeja. Ella no decía nada, pero lo decía todo, y eso lo estaba matando. ¿Por qué juegas así conmigo?, le preguntó una mañana, mientras ella regaba las plantas del invernadero. «¿Jugar?», respondió con su típica calma. «Yo solo estoy haciendo mi trabajo, señor Herrera. Sabes que no es solo eso», insistió él, dando un paso más cerca. «Desde que te besé no puedo dormir, no puedo pensar, te tengo metida en la piel». Ella lo miró, sin una pizca de miedo, y con una sonrisa suave le dijo: «Eso no fue culpa mía». Esa frase le explotó en el pecho. La deseaba más que nunca, pero al mismo tiempo sentía miedo, no del rechazo, sino de sentir demasiado. De caer. De perder esa frialdad que lo había protegido toda la vida. Y sin embargo no podía detenerse. Cada día se acercaba más a ella. La tocaba por accidente. La observaba con descaro. Le decía cosas que antes no se habría atrevido a decirle a ninguna mujer. «Me vuelves loco, Isabela. No sé qué tienes, pero me está rompiendo por dentro». Ella lo escuchaba con el rostro sereno, como si supiera que él estaba cayendo y que no había red. Pero lo más peligroso es que ella también empezaba a sentir. En las noches ya no dormía tranquila. Soñaba con su voz, con su perfume, con ese primer beso y con lo que podría venir después. Una noche, mientras todos dormían, Isabela salió de su habitación para tomar agua. Lo encontró en la cocina, descalzo, en bata, con una copa de vino en la mano. Sus ojos se cruzaron. Él no dijo nada, ella tampoco, pero el silencio lo dijo todo. León dejó la copa en la mesa, caminó hacia ella. Se detuvo a centímetros. Ambos respiraban agitados, como si algo invisible los empujara uno contra el otro. «¿Qué estás haciendo conmigo?», le susurró él con voz rasposa. «Nunca me había sentido así, y no sé si me gusta o me destruye». Isabela lo miró fijo. «Tal vez es hora de que alguien lo destruya un poco, ¿no cree?». Él cerró los ojos. Esa frase le atravesó el alma. Y cuando los volvió a abrir, ella ya se había ido. Lo dejó otra vez, temblando. Los días siguientes fueron aún peores. La tensión era tan fuerte que cualquiera que entrara a la mansión podía sentirla. Los demás empleados empezaron a notar que algo pasaba. Susurros, miradas, cuchicheos en los rincones. Pero León ya no se molestaba en esconderlo. Se notaba en sus ojos, en su forma de caminar, en cómo se le escapaba el alma cada vez que Isabela estaba cerca. «¿Y tú? Dime algo. ¿Alguna vez has querido tanto a alguien que cada segundo sin esa persona te sabe a vacío?» Eso le pasaba a León Herrera. Y lo peor es que cada día la quería más. Pero aún no sabía que lo más fuerte aún estaba por venir. Hasta ahora, León había conocido a Isabela como una mujer misteriosa, tranquila, con una fuerza silenciosa que lo volvía loco. Pero lo que no sabía es que esa fuerza no venía de la nada, venía del dolor, de cicatrices que no se veían, pero que marcaban cada paso que ella daba. Una tarde, mientras llovía suave y el cielo estaba cubierto por nubes grises, León la encontró sentada sola en el invernadero. No limpiaba, no organizaba, solo estaba ahí, con la mirada perdida entre las plantas. «¿Estás bien?», preguntó acercándose con cuidado.
Isabela no respondió de inmediato. Solo jugaba con una hoja entre los dedos como si su mente estuviera en otro lugar. «No te imaginaba así», continuó él, «tan lejos». Ella sonrió, pero esa sonrisa no tenía alegría. Era más bien una defensa. «A veces me alejo un poco. Es la única manera de no romperme». León frunció el ceño. Esa respuesta no la esperaba. «¿Por qué habrías de romperte?» Isabela levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no por el deseo de otras noches. Era un brillo más triste, más hondo. «Porque no soy como las mujeres con las que estás acostumbrado a jugar, León. Yo no tengo un mundo perfecto. No tengo una familia que me cuide, ni una vida llena de comodidades». «No tienes que tener nada de eso para ser maravillosa», respondió él, acercándose más. Pero ella se levantó, dio un paso atrás. «No lo entiendes. No quiero que me mires como un capricho. No soy parte de tus lujos. No soy una distracción». «¿Y quién dijo que lo eres?» Ella lo miró a los ojos. «Tú no sabes lo que es perderlo todo. Yo sí. ¿Qué perdiste?» Hubo un silencio largo. Isabela respiró profundo. «A mi madre cuando era niña, a mi padre después, en vida, y a mí misma muchas veces en el camino. He trabajado en casas donde me humillaron, donde no era más que la muchacha. Y cuando llegué aquí, juré que no iba a dejar que nadie me hiciera sentir menos, ni siquiera tú». Esas palabras golpearon a León como un rayo, porque por primera vez alguien le hablaba sin miedo, sin máscaras. Él no sabía qué decir, se quedó en silencio. Y en ese silencio entendió algo. No era solo deseo lo que sentía por ella. Era respeto, era admiración, era dolor compartido. León se acercó, pero no con la intención de besarla ni de tocarla. Solo quería estar cerca. «No quiero hacerte daño, Isabela. Lo que siento por ti no es un juego». Ella bajó la mirada y por primera vez dejó caer una lágrima. «Lo sé, y eso es lo que más me asusta». Fue en ese momento que León sintió algo nuevo en el pecho. Algo que no tenía nombre pero que lo estaba transformando. Porque ese hombre arrogante, poderoso, que siempre había vivido por encima del mundo, ahora estaba al mismo nivel que ella, mirándola de frente, sintiéndola de verdad. Y tú, que estás siguiendo esta historia tan de cerca, ¿alguna vez conociste a alguien que te obligara a verte por dentro, aunque no quisieras? Eso le estaba pasando a León Herrera. Y no había marcha atrás. Después de aquella tarde en el invernadero, León no volvió a ver a Isabela de la misma manera. Ya no era solo la mujer que lo volvía loco de deseo. Ahora era una mujer con historia, con heridas, con una dignidad que él nunca había conocido en nadie. Y eso lo desarmaba. Los días siguientes fueron distintos. No hubo miradas provocadoras ni silencios tensos. Solo calma. Una calma extraña, como cuando sabes que algo está por pasar, pero no sabes cuándo. León intentó acercarse con más respeto. Le hablaba con voz suave, preguntaba si necesitaba algo, la observaba sin invadir. Y aunque eso parecía lo correcto, por dentro él ardía. Ella, por su parte, también estaba cambiando. Isabela no era de enamorarse fácilmente. Pero algo en León, ese hombre que parecía de piedra, comenzaba a ablandarla por dentro. Había visto en sus ojos un brillo que no conocía, una tristeza escondida, una ternura que él mismo intentaba negar. Una tarde, León llegó temprano a la mansión, canceló sus reuniones, se encerró en su despacho y escribió una carta. No sabía cómo decirlo con palabras habladas, así que lo hizo escribiendo. «Isabela, no sé cómo se hace esto. No sé cómo se dice lo que siento sin que suene torpe o exagerado. Pero desde que llegaste, algo en mí se rompió. Y lo agradezco. Quiero invitarte esta noche a cenar, no como tu jefe, no como el dueño de esta casa, sino como un hombre que quiere conocerte de verdad. Si aceptas, te estaré esperando en el comedor a las 8 p.m., con el corazón en la mano». León dobló la carta y la dejó sobre la bandeja del desayuno. Esa mañana, Isabela la encontró junto a su café. La leyó en silencio. Su rostro no mostró reacción, pero su pecho se agitó. Pasó el día entre la duda y la emoción. ¿Debería aceptar? ¿Y si era una trampa? ¿Y si volvía a perderse en algo que no tenía futuro? Pero también pensaba,
Y si por primera vez era verdad, eran las 7:45 p.m. León estaba de pie en el comedor, con una camisa blanca bien planchada y una expresión de nervios que nadie creería posible en él. La mesa estaba servida, velas encendidas, vino respirando, y en su cabeza 1000 pensamientos peleaban entre sí. Pero justo cuando el reloj marcó las 8 cesó, la puerta se abrió. Isabela entró con un vestido sencillo color vino que dejaba ver sus hombros. No llevaba maquillaje, no llevaba joyas. Solo ella, pura, hermosa, fuerte. León no pudo evitar sonreír al verla. «Gracias por venir», dijo con voz real, sin arrogancia, sin seducción forzada. «No prometo nada», respondió ella con una sonrisa leve, «pero quise escuchar lo que tienes que decir». Se sentaron, y por primera vez hablaron como dos personas que quieren conocerse de verdad. Él le contó de su infancia vacía, de su madre distante, de cómo aprendió a no sentir para sobrevivir. Ella le habló de su hermano menor, de cómo lo crió sola, de los trabajos donde la hicieron llorar. Había pausas, silencio, pero no eran incómodos. Eran silencios que abrazaban. Después de cenar, salieron al jardín. La luna estaba llena y el césped olía a tierra mojada. Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por la hierba. León la observaba con ternura, como si estuviera viendo algo sagrado. «No quiero lastimarte», le dijo de pronto. Ella se detuvo, lo miró a los ojos y le respondió: «Entonces no tengas miedo de sentir». Y en ese momento él lo entendió. Ella no buscaba un hombre perfecto. Buscaba uno que tuviera el valor de entregarse. Esa noche no hubo besos, no hubo caricias, solo miradas largas y una sensación de que algo real estaba comenzando. «Y tú que has llegado hasta aquí, ¿sabes lo que se siente cuando alguien te ve de verdad por primera vez?» Eso fue lo que pasó esa noche. Y después de eso, ya nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a la cena fueron distintos. Ya no había juegos ni silencios tensos. Había miradas más suaves, gestos de cuidado, sonrisas que nacían sin esfuerzo. León empezó a cambiar, no de golpe, no con discursos, sino en lo pequeño. Dejó de gritar a los empleados. Empezó a bajar a desayunar con ellos. Incluso un día se acercó a la cocinera y le dijo: «Gracias por su comida, siempre huele a hogar». Y todos se quedaron en silencio, mirándolo como si vieran a otro hombre. Pero el cambio más grande estaba dentro. León sentía, y por primera vez no quería escapar de eso. Con Isabela las cosas fluían con una naturalidad que él jamás había experimentado. Conversaban sobre la vida, sobre libros, sobre miedos. Una noche, ella le habló de su sueño de tener una cafetería con libros, plantas y música suave. «Yo la pondría contigo», dijo él mirándola con ternura. «No para controlarte, sino para verte cumplirlo». Ella lo miró con los ojos llenos de algo que no se atrevía a nombrar. Era amor, era esperanza, era miedo a que todo se rompa. Pero justo cuando el corazón empezaba a confiar, el pasado tocó la puerta. Una mañana llegó a la mansión una mujer rubia, elegante, con gafas oscuras y perfume caro. Irrumpió como si la casa fuera suya. «¿Dónde está León?», preguntó con voz firme. «Dile que su exesposa ha vuelto». Isabela la miró sin entender del todo. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de celos, inseguridad y dolor. León bajó y al verla se quedó mudo. No era amor lo que reflejaban sus ojos, era sorpresa, fastidio, confusión. «¿Qué haces aquí, Paula?» «Lo pensé bien», dijo la mujer quitándose las gafas. «Me equivoqué al dejarte. Quiero intentarlo de nuevo». Isabela escuchó todo desde el fondo del pasillo. No quería, no debía, pero no pudo evitarlo. Volvió a su habitación, cerró la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo lloró. Porque justo cuando había empezado a creer, la realidad le recordó quién era ella, la empleada. La que no tenía apellidos importantes ni vestidos de diseñador. La que amaba en silencio desde abajo. León, al ver que Isabela desapareció, entendió todo. Fue a buscarla. Tocó su puerta. Ella no respondió. Pero él habló desde el otro lado. «No hay nada con ella, nada. Lo único que siento desde hace semanas
Es por ti, solo por ti. La puerta se abrió lento. Isabela estaba con los ojos rojos, pero de pie, digna, entera. Yo no nací para competir, León, ni quiero que elijas por impulso. Si vas a estar conmigo, que sea con el corazón limpio. Yo merezco ser amada con verdad, sin fantasmas, sin dudas. León se quedó callado. La miró como si en ese momento entendiera todo lo que la vida le había negado, y también lo que tenía que hacer. Esa noche no hubo palabras dulces, solo una verdad clavada entre los dos. Porque a veces amar también es tener que soltar. Y tú, que sigues esta historia con el corazón en la mano, ¿alguna vez tuviste que alejarte de alguien que amabas, solo para ver si realmente era para ti? Eso es lo que está por pasar. Pasaron 3 días. 3 días sin que Isabela y León se cruzaran en los pasillos. 3 días de silencio en la mansión. 3 días en los que cada rincón parecía más frío, más vacío, como si hasta las paredes extrañaran las miradas entre ellos. Isabela seguía trabajando como siempre, pero algo en ella se había apagado. No sonreía, no cantaba, no usaba perfume. Y eso para León era peor que cualquier palabra. Él por su parte intentó seguir con su vida, pero no pudo. Intentó ignorar el vacío, pero no era vacío, era ella. Porque cuando alguien te toca el alma de verdad, no se va fácil. Una noche, mientras caminaba solo por la mansión, vio el pequeño cuaderno que ella dejaba siempre sobre la mesa. Era su libreta de sueños, donde escribía ideas para su futura cafetería. León la tomó con las manos temblando. Leyó cada línea, cada dibujo de tazas, plantas, frases bonitas. Y ahí, entre las últimas páginas, encontró una nota. Yo también te sentí, pero no quiero ser un recuerdo. Quiero ser elección. Esa frase le perforó el corazón, y en ese instante lo entendió. No bastaba con desearla, no bastaba con arrepentirse. Tenía que ir por ella, decirlo, gritarlo si era necesario. Amarla con el alma. Al día siguiente, reunió a todos los empleados en el salón principal. Estaban todos, cocineros, jardineros, choferes, e Isabela parada al fondo, sin saber por qué. León se puso de pie frente a todos, respiró hondo y habló con el corazón en la mano. Quiero que todos escuchen lo que voy a decir. Yo he sido un hombre arrogante, distante, vacío, pero alguien llegó a esta casa y me enseñó que se puede vivir diferente, que no es debilidad amar, que uno no es menos hombre por llorar, por pedir perdón, por entregarse. Hizo una pausa, su voz temblaba. Volteó hacia Isabela, que lo miraba sorprendida, con los ojos abiertos y el alma a punto de rendirse. Isabela, yo te amo, no como el jefe que se encaprichó con la empleada, no como el hombre que quiere lo que no puede tener. Te amo como un igual, como alguien que ya no puede imaginar su vida sin ti. Te quiero libre, te quiero feliz. Y si algún día decides irte, yo mismo abriré la puerta. Pero si decides quedarte, te juro que no vas a estar sola nunca más. El silencio fue total. Se escuchaba apenas el canto de los pájaros afuera. Isabela caminó lentamente hacia él. Todos los empleados los miraban con los ojos brillosos, sin entender del todo cómo el León Herrera que conocían se había transformado en ese hombre. Ella se paró frente a él, lo miró largo y en voz baja dijo: «Te estaba esperando», y lo besó. Un beso lento, fuerte, profundo. Un beso que ya no era deseo, ni juego, ni provocación. Era amor, real, humano, imperfecto, pero verdadero. Esa noche se quedaron abrazados en el jardín, bajo un cielo que ahora sí les pertenecía. La mansión ya no era un castillo frío, era un hogar. Meses después, León abrió la primera cafetería con libros y plantas. ¿El nombre? Isabelas. Con luces cálidas, aroma a café y una foto de los dos en la entrada, abrazados, riendo como si ya nada pudiera con ellos. Y tú, que llegaste hasta aquí, dime algo con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces te atreviste a amar sin miedo? ¿Cuántas veces bajaste el orgullo y abriste el alma? Porque el amor verdadero no llega con ruido, llega con mirada firme y se queda cuando decides no huir. Y eso fue lo que hizo León Herrera. Se quedó. Y ella también. Y así termina esta historia. O tal vez no.
La próxima podría ser aún más intensa, más sorprendente, y no te la puedes perder. Así que antes de salir, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en verla. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te emocionó más? Te leo aquí abajo.